sean más que bendecidos. Y me gustaría que podamos darle un fuerte aplauso de bienvenida a todos aquellos que están conectados en esta mañana. Los bendecimos desde este lugar. No sabemos si nos están viendo ahora o nos verán pronto, pero le damos la bienvenida para que usted también sea impartido. Sinceramente, me enteré ya hace unos días de este privilegio, de esta oportunidad, y no me canso de pensar que a pesar de lo rellenita que soy, el saco es inmensamente grande, pero siempre me escuchan decirlo y para mí no es una costumbre ni es una rutina. Cuando mis padres me dan una asignación es porque ya Dios vio que yo podía hacerlo. Y esto no es por capacidad, sino por su vida. Disfruté tanto toda la impartición del desafío, porque creo que hoy llegó el día donde Dios me viene hablando hace un tiempito que ya es tiempo de soltar una palabra rema para que vos puedas pararte y sea un rompimiento total en tu persona para que puedas recuperar todo lo que Dios verdaderamente quiere que recuperes, y en eso están tus finanzas y tus recursos. En eso están tus finanzas y tus recursos. Creo que parte de lo del desafío es un rompimiento tremendo. Yo vengo de ahí, de cuando se empezaron a hacer los desafíos. Para aquellos que no conocen mucho mi historia, no quiero hablar mucho de mí, pero yo era una de las mujeres que iba a Buenamezón, 675, gracias pastor, algo de 8 se me cruzaba, 675 con una de las bicicletas más rotas, más oxidadas, y era la luz que había, era la luz que había. Y cuán necesario es poder comprender en estos tiempos que nosotros cada día tenemos que trabajar para entrar al diseño que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos lo pueden creer? Viniste a este lugar o donde quiera que fuera, te encontraste con el Señor, Dios empezó a restaurar tu persona. No quiero ser muy fuerte de entrada. A algunos le pregunto qué les resulta por ahí, cosas que cuento de mi vieja persona. Y dice, es fuerte, pastora, pero no puedo dejar de reconsiderar que cuando no tenía a Cristo yo me sentía un desecho de la sociedad. Y es muy fuerte lo que estoy diciendo, porque a mis oídos aún le duele. Pero ¿sabes qué pasó? Hay mucha gente que me conoce de ese momento. Yo tenía 16, 17 años. Yo conocí al Señor en una casa donde se reunían a orar varios hermanos en Cristo y me dijeron ese día que tenía que aceptar a Cristo como mi único Salvador. Y verdaderamente mi vida estaba totalmente destruida con tan solo 16 años. Teniendo madre, teniendo padre, teniendo familia, pero no siendo nadie. Ni para mí misma siquiera era alguien. ¿Y sabes qué pasó ese día? No se me reveló todo lo que se me viene revelando cada día, pero empecé a darme cuenta que había alguien que me amaba y que me había elegido para él. Pasaron muchos años de allí hasta aquí y hoy puedo decirte esta gran verdad que no es literal, es mi función, mi vitalidad cada día, porque es esa esencia y esa sustancia del Cristo que me habita, porque todo lo que necesitamos lo tenemos dentro, iglesia. ¿Cuántos lo pueden creer? Muchas veces buscamos a nuestro alrededor, a nuestro entorno, y no está mal, pero el Cristo que te habita tiene todo lo que vos necesitas. Solo es cuestión, como decía nuestro Padre espiritual, no es solo conocimiento, es sabiduría, es aquello que nosotros necesitamos que se nos revele cada día para poder vivir según su verdad. ¿Cuántos lo pueden creer? Quisiera hablarte en esta mañana de una mentalidad que a mí sinceramente me trastocó la vida, como dije antes, desde que empecé en el Señor y desde que empezaron los desafíos de fe. Siempre fui una persona que viví muy limitada con respecto a esto, pero desde que dispuse mi corazón a que Dios empiece a romper, las cosas cambiaron y cambiaron muchísimo. Para aquellos que me conocen desde ese entonces, como dije antes, era una de las bicicletas toda oxidada y toda rota la que se estacionaba ahí en ese pasillito para poder llegar a la reunión con mi hijo. Escucha esto,
Hoy vos quizás tenés tu bicicleta nueva y con tu sillita. Mi hijo era bebé y lo sentaba en el canasto, porque no había para sillita. Es más, de hecho, un día íbamos en la calle y Dios guardó a mi hijo, porque ¿sabés qué pasó? El canasto se desprendió del manubrio y David cayó para atrás. Éramos tan pobres que en realidad no sabíamos cómo salir de esa situación y no entendíamos que Cristo en realidad tenía todo lo que necesitábamos. Vivía en una casa, necesito contarte varias cosas antes de entrar a la palabra y espero no cansarte. Igual no voy a demorar mucho tiempo porque Dios desde que supe que tenía que compartir sabía que iba a ser una mañana de rompimiento y el rompimiento lo va a hacer Él. El rompimiento lo va a hacer Él. Solo Dios necesita en esta mañana hombres y mujeres que estén dispuestos a empezar a vivir esta asignación. Cambios colosales y formidables no son parte de un cartel que podemos tener en el fondo, sino es parte de la asignación que Dios tiene en este tiempo. Escucha esto, vivíamos en una casa que la fachada de la casa, el frente de la casa, mientras estaba ahí, me quebrantaba porque Dios me traía memoria, era de blot, sin revocar, pero te cuento, era solo el frente de la casa. Todo lo que vos veías para atrás era casilla de madera y muchas de las paredes eran chapas de cartón. Los jóvenes no saben de lo que estoy hablando. Un cartón negro. ¿Y sabés qué pasaba? Una de esas paredes estaba al respaldo de nuestra cama. Cuando hablo de nuestra es porque yo vivía con mi hijo. ¿Y sabés qué pasaba por las noches? O a veces durante el día se escuchaban los ratones como iban y venían. Yo sé que es fuerte, pero necesitamos desenmascarar lo que es la miseria, lo que es la pobreza, lo que uno hereda por maldiciones generacionales. Por eso voy a insistir a que es una mañana de rompimiento. Quizás vos viniste a buscar una palabra de aliento. Te puedo asegurar que esto no es una palabra de aliento, es una palabra que va a trastocar tu vida al máximo. Sé que acá estoy hablando con muchas personas que nunca se confrontaron con tanta necesidad y hoy tenés, pero la palabra que te voy a impartir te va a hacer saber que la medida de Dios es riquezas. Por eso es necesario que lo sepas. Estaba hastiada de escuchar eso y decía, Señor, ¿cómo podemos vivir así? Ya habían pasado varios años. No te estoy hablando más de cuando tenía 16. Yo tuve a mi hijo a los 21 años. 23, 24 años conocíamos al Señor, nos congregábamos. Y yo decía, Señor, no podemos vivir así. Soy tu hija, ¿cómo puede pasar esto? Era horrible. Pero ¿sabes quién era la que tenía que romper algo? Era yo. Me crié en una casa donde todo el tiempo decían, no hay, no hay, no hay, no, no. Una madre que cocinaba por lo general al mediodía con una cebolla. Y no sabe, extraordinaria era la comida de mi madre, pero era la luz que teníamos. Yo siempre digo, bendigo tanto a mi madre porque me dejó la mejor herencia y es Cristo. Pero de ella no aprendí muchas cosas porque la luz que había en ese tiempo era otro y muchos son testigos de eso. Los evangélicos eran más humildes y más santos cuando más pobres se veían. ¿Es verdad o es mentira? Las mujeres no se podían sentir dignas y arreglarse porque parecía que mostrábamos ostentación, así tuvieras cosas. Y de ahí Dios empezó a arrancarnos. Y de ahí empezó a trabajar. Y de ahí empezó hasta el día que un día mi padre espiritual fuimos a un lugar en Villa Constitución donde vimos esto. Saben que ellos levantaban sus desafíos de fe en una panera. ¿Vieron los panaderos que antes? Ahora no sé si existirá eso. Esos canastos inmensos. Yo cuando vi ese canasto yo dije, ¿qué van a hacer acá? Y la gente corría a poner su desafío de fe. Yo dije, no, esto nunca va a pasar. Nunca. Pero ¿saben qué pasó para la gloria de Dios? Nuestro Padre espiritual fue sometido, creo, a ese rompimiento, primero que todos nosotros, y ahí se empezó a abrir.
Y ahí se empezó a abrir. No tengo noción de cuánto era un desafío de fe en esa época, pero cosas locas que pasaron. Un hermano había tenido un accidente muy grande, cobra el seguro y va y compra cantidad de equipos nuevos. Y eso es rompimiento, porque hoy nosotros, ¿sabés qué pensamos? Y no, lo que tengo en mi billetera es para esto. No, porque si todo lo que tenemos es de Él, lo que está en nuestra billetera no es más mío, sino de Él. El día de hoy puedo vivir por fe. Pasaron un montón de cosas. Después de varios años, esa pared de cartón la arrancamos como pudimos y se hizo una pared de material. Y así empezó el Señor, pero vivía en una habitación que medía 2 por 2. Hacete la idea, una cama cucheta donde la había confeccionado Luis Cañete, que la hora, si él ve la transmisión, él sabe de esto. La confeccionó él a medida. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estábamos rodeados de mucha gente de la fe y venían a visitarnos para los cumpleaños y no había lugar donde sentarse. Entonces esta cama tenía una medida entre la primer cama que dormía yo y la de mi hijo, bastante alto, entonces se sentaban como 5 arriba y 5 abajo. Pastor Sebastián. Y yo alabo a Dios por ese tiempo. Porque antes de eso, ¿sabe qué pasaba? Compartíamos una cama de una plaza con mi hijo. Y yo iba y alababa a Dios. Y yo iba y decía, qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios. Pero me conformaba. No entendía que el rompimiento tenía que empezar en mi persona, en mi mente sobre todo. Porque muchas veces la mente nos hace creer que somos muy limitados y la verdad de Dios no dice eso. La verdad de Dios dice todo lo contrario. Te voy a hablar de una mentalidad que nos puede trastocar la vida verdaderamente. Porque esta mentalidad que te voy a hablar era un hombre natural igual que nosotros, pero vivió muchos procesos y muchas situaciones donde lo llevaron a vivir en esa riqueza absoluta. Porque te cuento, el tema de hoy es recuperando todo lo perdido. Y está bueno que vos recuperes a tu familia, está bueno que recuperes a tus hijos, está bueno que tengas un mejor pasar, pero riqueza es el diseño y cambios colosales y formidables son parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo para que podamos ir mucho más y verdaderamente hacerle saber que el que está afuera, la maldición generacional se corta cuando verdaderamente uno rompe con las iniquidades, cuando uno empieza a resistirse a todo el entorno generacional que le hace creer que no puede ser mucho más de lo que le han mostrado como cuando lo criaron. Y tengo buenas noticias, iglesia. El diseño de Dios no es como te criaron. Quizás vos estás hoy acá y en tu mente estás pensando, usted no sabe lo que yo pasaba cuando era chica. Yo he escuchado gente que los llevaban a pasear a otras casas y había y te servían cosas, pero los padres le prohibían que tocaran eso porque no podían mostrar que tenían hambre. Iban a su casa y sabes que había nada. Yo he escuchado eso. He visto cómo mis padres espirituales en fe un día se tuvieron que mudar y empezaron a hacer una casa de cero. Y ahí creo que empezaron los mayores rompimientos. Cuando ellos le creyeron a Dios, por eso cuando él decía, cuando Dios nos pide, nosotros no dudamos, damos todo. Estaban en una reunión y mi madre espiritual le dice, papi, ¿no? Con todo respeto, papi, Dios me pidió todo. Bueno, dalo. Y ahí empezaron. Tiene una casa bellísima. Y sé que Dios tiene mucho más para ellos. Pero ¿sabes qué? Había gente que iba todos los días. Y nadie hacía caridad en ese lugar porque nadie tenía para comprar una bolsa de Portland o 1 metro de arena. Iban y decían, esto traemos, esto traemos, esto traemos. Y yo creo que su fe empezó a crecer porque ellos vieron que la casa se la empezaba a edificar el Señor a causa de otras personas. Ahora, eso Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que pasa que muchas veces el egoísmo nos da estructuras que nos hace creer que no, tenés que guardar para la casa. He ido muchos tiempos a la reunión los domingos allá en Buenamezón, 675, y llevaba mis monedas en el monedero para el colectivo para ir a trabajar el otro día. ¿Y sabes qué me decía Dios? Había llevado mi ofrenda, pero Dios me decía, yo quiero esas monedas. Y al otro día, ¿sabes qué hacía? ¿Y cómo hacía?
iba y pedía prestado para irme a trabajar porque tenía que ir a trabajar. Y nunca me dolió dejar esas monedas. Y hoy yo no me limito para con Dios, porque te puedo asegurar que todo lo que tengo es de Él. Y como te digo siempre, si hay algo que vos ves en mí que no tengo, es porque Él evidentemente todavía no ha considerado que es necesario soltármelo, porque también tengo que hacer rompimientos en mi mente. No te estoy hablando vos solamente. Yo trabajo cada día y le digo a Dios, Señor, hoy es necesario romper. Y romper no tiene que ver con agresión. Romper tiene que ver con libertad. Primera de Crónicas 29. Pasaje muy conocido. Un hombre de Dios, un rey que trastocó no solo su vida, ni solo un pueblo que Dios le asignó, sino sus generaciones. Y hoy quiero que podamos ver entre todos que tus generaciones necesitan ser trastocadas, pero desde su poder, desde su verdad, desde lo que Él diseñó. Pastora, mi papá y mi mamá no nos daban de comer, comían ellos y nosotros miraban. Porque te cuento, hay muchos que dicen esto, no, primero los chicos, pero hay otros que no piensan primero en los chicos. Yo he visto, el hombre trabaja, es el que tiene que alimentarse. ¿Por qué? Porque al otro día tiene que volver a ir a trabajar. Quizás vos creés que esto pasaba hace muchos años. Hoy hay gente en nuestra sociedad que vive así. Y sabes, esa gente, ¿cuándo va a salir de ahí? Cuando cada uno de nosotros vayamos y le mostremos el diseño. Por eso insisto que el Cristo que nos habita es todo lo que necesitamos. No sé cuáles son tus cuestiones hoy, pero yo quiero, con esta asignación que el Padre me ha dado, hablarte de algo específico. Y es para que se rompan tus recursos, tus finanzas. Primera de Crónicas 29, vamos a leer desde el versículo 10. Tengo a modo de introducción para contarte del versículo 1 al 10. Hace unos meses, creo 2, mi padre espiritual hizo una exposición con respecto de hacer la casa para el Señor, que sintió el rey David de hacer algo por su hijo Salomón, que era el que se le había entregado esta asignación de hacer esa casa para Dios. Pero fíjese que dice que el rey David vio la necesidad de empezar a sacar de lo de él para empezar a dar para su hijo. Y todo lo que dieron fue extraordinario. Porque ¿qué pasa? Cuando hay un pueblo que entiende que hay revelación en la palabra, hace lo que le muestran por ejemplo. Porque hoy muchas veces no salimos de donde nosotros vivimos porque no tomamos el ejemplo. Porque creemos verdaderamente que lo que nos muestran es algo ilusorio. Hay gente que viene a este lugar y muchas veces, ¿será que es verdad lo que dicen? Hay que ver cómo viven. La otra vez estuvimos una intimidad compartiendo algo en la casa de nuestros padres y una niña le dijo a su mamá, mamá, ¿vamos a tener una casa como esta? ¡Wow! Mamá, qué hermosa casa. ¿Eso es malo? Es extraordinario. Porque que tu niño empiece a reconsiderar que el diseño de Dios es lo que te merece. Por eso es necesario romper, iglesia. Y no se trata de la casa, ¿sabe de qué se trata? De gente que le creyó a Dios y vio en Dios todo el poder, toda la riqueza para que sea trastocado y dejaran de alquilar por años para tener su casa propia. Leemos Crónicas 29, versículo 12 voy a leer. Las riquezas y la gloria proceden de ti. El rey David estaba hablando de Dios. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Dieron oro, dieron plata, dieron bronce, piedras preciosas, dieron mármol, dieron hierro. Eso hizo la iglesia por ver, por ejemplo. Escucha esto. Lo hizo primero el rey David y la iglesia empezó a dar. ¿Y cómo lo hizo? Por la fuerza. Porque se lo pidieron. No, fue voluntariamente. Porque cuando vos vivís una vida de revelación, no estás esperando que alguien te diga que debes accionar algo. Empezás a hacerlo porque es parte de la naturaleza.
Sigo leyendo el versículo 14. Escucha lo que dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Por qué no tenemos muchas veces? Porque no estamos aprendiendo a dar, iglesia. Porque creemos muchas veces que Dios nos pide algo de lo que tenemos y te cuento, Dios nos pide todo. Dios nunca te va a pedir algo, Dios siempre te va a pedir todo. Sí, todo. Testimonios como el del pastor Sebastián, sembraron su auto años esperando un hijo. Porque creemos que la plata tiene que ver, escucha esto, solamente con más plata, son mentiras. Que vos empieces a desprenderte y aprender a dar todo lo que Dios te da pidiendo, te trastoca la vida y te regala un hijo. Contó Antonia, le dije yo el jueves, contá Antoñita tu testimonio. Y es verdad, ella dio toda su ganancia. Cuando a Dios le preguntó cuánto quería de desafío, sus hijos no sabían nada del Señor. Hoy sus hijos están en una casa luz. Sigo leyendo. Dice el 15, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. ¿Por qué decían que eran extranjeros? Era gente desconocida en una otra manera de lo que debían hacer, pero era gente que consideraba que eso era algo glorioso lo que ellos podían hacer. Porque a veces decimos, no, si no se no me revela y si Dios no me habla, pero hace el diseño. No se trata de que alguien venga y te lo diga, sino de que vos puedas ver una y otra vez que es necesario que eso se haga. Dice 16, oh Jehová Dios nuestro, toda esta escasez que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Dice escasez, dice abundancia. Me gustaría que por un momento te tomes unos instantes simplemente y empieces a pensar cuántos días de tu vida podés vivir en abundancia. Yo reconsidero que no tengo todo lo que necesito. Sí que tengo todo lo que necesito que Él me habilita, pero sí me gustaría tener muchas más cosas de las que tengo. Y como dije antes, no se trata solo de lo material, sino de eso que vos anhelás para los tuyos. El otro día viene alguien a mi casa, había terminado de hacer una consejería que la verdad fue para mí un deleite poder ver a Dios en medio de cuando uno habla con la gente y la gente es destrabada, no porque sea uno, sino porque es Dios en uno. Y llega esta persona y me dice, ¿cómo andas vos? Súper, así dice mi padre espiritual. Y lo único que me salió decirle, digo, si a la gente se le revelara cuánta plenitud te da poder hacer su diseño glorioso, viviría haciendo diseño. Y yo disfruto todo el tiempo de poder hacer lo que Dios me llame a hacer. Sea una consejería, sea venir a limpiar, sea poder ayudar a alguien, sea poder contestar un mensaje con alguien que tenga una duda. Lo que Dios me habilite, voy en la calle, poder tener buenos gestos con la gente. Hoy tenemos que reconsiderar, iglesia, vos vas a la calle, subís al colectivo, querés cruzar la calle, la gente lo único que quiere es pelear. Está llena de odio, llena de rencor. El sistema la gobierna a tal punto, como decía mi padre espiritual, que hoy todos se han vuelto agresivos. Ahora, ¿dónde estamos los hijos de diseño para poder mostrarles a ellos, no por una muestra, sino para mostrarles que pueden salir de donde están con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras familias? Sigo leyendo, versículo 16, voy de nuevo. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. 17, escuche bien. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Cómo es el diseño de Dios? Espontáneo. Yo le decía a mi padre estos días, se necesita tanto una palabra para desafiarnos. ¿Por qué?
porque es la palabra la que viene y rompe. Ahora el diseño de Dios es este, versículo 12, las riquezas y la gloria. Hoy quizás te encontrás con manos vacías, pero no se trata de lo que tenés en la mano, sino de lo que vos estés dispuesto a romper en este tiempo, en tu persona, en tu entorno, para que la abundancia y las riquezas de Dios se vean. Te cuento, salí de ahí, no vivo más en una habitación 2x2. Para la gloria de Dios, hace 14 años, este año va a ser, tengo casa propia, de la nada. Tengo una casa que tiene 7 ambientes. Vivo orando a Dios y la remodelo. ¿Y sabes qué? No vendo droga, pero no trabajo en ningún lado. Yo sé que causa gracia. Desde que un día determiné decirle a Dios, acá estoy. Acá estoy. Nada me falta. Nada me falta. Dios no me hace faltar nada. Absolutamente. Pero ¿sabes qué? Desde ese principio donde vi una canasta así inmensa y pensé que eso nunca iba a pasar para con nosotros, empecé a ver su fidelidad. Decía mi padre espiritual recién, de lo poco a lo mucho hay una brecha muchas veces y esa es fidelidad. No me considero la persona más fiel, pero te puedo asegurar que nunca he dudado en sacarme lo que fuera necesario para dar. En el 2014 pasó algo grosero en mi casa a causa de descuidos y de un montón de cosas. Mi hijo, un siervo de Dios, se cae desde allá arriba, saliendo de mi casa y diciendo, mamá, me voy. ¿Dónde te vas? Me voy. Es la única manera que me voy a volver hombre. 2014. En el 2018 mi hijo estuvo por muchos años apartado. Viene un profeta de Dios a este lugar mientras mi padre estaba en agonía. Y muchos siervos de Dios le querían hacer creer a mi madre que ya tendría que buscar un servicio de cochería. Nosotros orando, gimiendo, él padeciendo en su carne, pero todo el tiempo creyéndole a Dios. Que sabíamos que eso venía para algo nuevo, para parte de estos cambios. Claro que sí que tuvo que padecer prácticamente todo un año. Dios me dio el privilegio de poder estar poquito tiempo cerca de ellos. Y vi muchas cosas feas que a veces a uno le pasa cuando ve a su hijo con fiebre y dice, ay, ¿por qué no me enfermaré yo? Y yo miraba a mi padre y pensaba, no puede estar pasando esto. Pero todo el tiempo diciendo, diablo, no tenés ni parte ni derecho. Porque como Dios le habló un día desde esa cama, cuando él pudiera sacar a la gente de la pobreza, Dios le mostraba que lo iba a levantar. Y estando en esos procesos vino un siervo de Dios a un congreso de mujeres, porque si hay algo digno de glorificar es la fe de mi madre, inquebrantable, siempre creyéndole a Dios, que trajo una palabra directriz al pueblo y todos empezamos a orar como verdaderamente corresponde. Y este varón de Dios, yo comparto una palabra para la ofrenda. Y ese día ante Dios me dice, yo quiero aquello que tenés guardado allá. No era mucho, pero era algo que yo tenía guardado. Y Dios me muestra esto. El rey David pasó por un montón de cosas, pero él necesitó en un momento de todo lo que Dios le había dado hacer cosas por su hijo. Y yo sabía que por medio de esa semilla algo iba a ser trastocado en la vida de mi hijo. No vi el resultado pronto, pero en el 2021 sí pude empezar a ver. En ese tiempo iba, venía y para la gloria de Dios. Ayer veía fotos haciendo invasión del amor de Dios porque está en una casa ministerial en Rosario. Y sinceramente sé que es algo glorioso lo que Dios está haciendo porque, ¿sabes qué? Cuando vos rompes cosas en tu vida, nada se pierde. Él hace que se recuperen todas las cosas. Quizás vos decís, eso le pasó a usted nomás, a mí no me va a pasar. Usted no sabe todo lo que yo perdí. Es el tiempo del recupero de todas las cosas, iglesia. Pero ¿sabes qué?
es necesario que vos entres en rompimiento, que entres en los cambios, que empieces a hacer lo que nunca hiciste para ver lo que nunca viste. Lo que pasa es que a veces el costumbrismo, la religión, la conformidad, la liturgia nos hace creer que todos los días tienen que ser exactamente iguales y no es así. Los días conforme al diseño de Dios son totalmente diferentes. Quisiera hacer una pregunta y si algunos me pueden contestar, 4 o 5 nomás. ¿Cuántos creen que puede pesar este vaso? Levante la mano y tire. ¿Cuánto pesa? 50 gramos. ¿Alguien más? 150. Hable fuerte porque la pastora está grande ya. Vamos. 400. ¿Alguien más? 250. Eliana dijo lo mismo. ¿Quién habló? 300, Lucas. ¿Alguien de allá arriba? ¿Están acá? Vamos. ¿Alguien? ¿Sí? 340. ¿Alguien más que pueda decir una cifra que cree que pesa este vaso con agua? ¿Nadie más va a hablar? 400. Mira bien el vaso. Y algo que quiero hacerte saber, que no se trata de lo que pesa, sino se trata de todo el tiempo que vos estás tratando de sostenerlo. Y mientras más quieras sostenerlo, es como que no hay un tiempo extremo para que toleres eso, para que lo sigas sosteniendo. Yo amo a Dios, pastora. ¿Por qué te resistís a vivir como Él quiere? Y pero usted no sabe. Te puedo asegurar que te entiendo porque mucho tiempo estuve así. Pasan los días y vos seguís queriendo sostener ese vaso lleno. Pesa 400, pesa 500, pero en el acumule de los días se te hace costumbre sostener iniquidad, maldiciones generacionales. Y el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre que erró. Si vos vas a los salmos, él más de una vez le dice a Dios: saca mi iniquidad, arrancala, me siento mal porque te fallé. Y muchos de nosotros nos sentimos así, pero querés seguir sosteniéndolo. Porque si no hay cambios, vas a tener toda la vida ese vaso sosteniéndolo. ¿Sabes dónde vas a estar siempre? En el mismo lugar. Porque esto, sostenerlo, todo lo que Dios no diseñó para mí, hace que yo no viva en ese diseño absoluto, que son riquezas. Que solo esas riquezas y esa gloria proceden de Él. Ahora yo pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Puedes levantar tu mano si sentís hacerlo. Tu Padre Dios es mucho más que el rey David. Y un hombre conforme al corazón de Dios no le importó dar todo lo que fuera necesario para que su hijo construya una casa para Dios. Obviamente que el rey David tenía muchísimo, pero lo estaba haciendo para su hijo Salomón. Ahora te pregunto, ¿cuánto más crees que Dios puede querer hacer hoy por vos? Si vos seguís insistiendo, sostener todo eso que te daña, que te perjudica, vivimos limitados. Hace un tiempo vengo hablando mucho a la gente que no tolere el pecado en su casa. ¿Dónde vive usted, pastora? ¿En Marte? ¿En Venus? No, acá en el planeta Tierra. Pero ¿sabes cómo se rompe la vida de pecado?
la vida de iniquidad, las maldiciones generacionales, dejándole a Dios que Él se lleve todo eso que pesa, que Él arranque si fuera necesario. Y sé que una de las cosas que Él siempre, el enemigo nos subyugó, o como decía mi padre, no me siento ahí, ya salí de ahí, es en esa situación en que siempre tenemos una cobija bien holgada, pero ¿cuál es el tema? La cobija siempre es corta. Nos tapamos los pies, tenemos que dormir con medio cuerpo destapados. Nos tapamos la parte de arriba porque tenemos frío, se nos destapan los pies. Ahora, yo te pregunto y no me respondas nada. ¿Vos podés discernir que ese no es el diseño de Dios para tu vida? Mi casa todos los días es igual, pastora. Tendrías que empezar a rever si seguís sosteniendo ese vaso con agua. Porque Dios tiene todos los días cambios. Todos los días. Todos los días cambios para nuestras vidas. Pero yo hablo bien, pastora. Perfecto, te felicito. ¿Qué más? Porque si yo voy a su verdad, dice que esta gente del pueblo de donde gobernaba el rey David, ¿qué hacía? Veía el ejemplo y hacía espontáneamente y voluntariamente lo que veía haciendo. Y yo a veces veo a mis padres, para mí son el mejor ejemplo a seguir. Y nunca dejo de hacerlo públicamente y luego con ellos en privado. Son esos padres que no tuve que me formaran, porque sí tuve padres naturales, pero ellos en su luz me dejaron que me críe deformada. Como cada uno de nosotros cuando vivimos llenos de pecado. Por eso el pecado se trastoca y nos hace ver que es ese vaso que pese 300, 500, lo que fuera. ¿Hasta cuándo lo podemos sostener? Gente que vive excusándose para no hacer el diseño glorioso. Y quizás sea una mala noticia para vos hoy, pero déjame decirte que si Dios te eligió para Él, para otra cosa no servís. Es más fuerte de lo que parece. Para usted es fácil. Y ahora que aprendo, es deleitoso. Pero también luché mucho tiempo con no querer hacer el diseño. Hasta que un día se me reveló y dije, wow, qué bueno que es poder hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y hoy no me importa, sinceramente, hasta dónde puedo llegar a excederme en hacer su diseño. Pero yo quiero desgastar mi vida en Él y por Él y para Él. Porque siendo un desecho de la sociedad, nadie daba nada por mí. Y Él lo dio todo. Dio a su único hijo. Y tenés buenas noticias hoy. También lo hizo por vos. Y no hay una medida quizás para que vos puedas llegar a avanzar. Pero sí hay un montón de límites. Como ese vaso de agua que intentás sostener todo el tiempo. Leí algo estos días que verdaderamente lo sentí como un golpe en mi cabeza. Y algo que posteó la pastora Lorena en su estado estos días. Y dice así, la pobreza se mantendrá maldiciendo tu casa. Wow. Hasta que no la enfrentes en tu mente. No somos pobres, pastora. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Y por qué esas carencias? Esas carencias de no someterte a Dios para hacer su diseño. Es que usted no sabe mi historia. Me engañaron, me defraudaron. ¿Y cuál es el problema? Si el que pagó el precio ya ganó todas esas cuestiones, la cuestión es que vos querés seguir sosteniendo el vaso. Y no podés vivir una vida sosteniendo un vaso donde Dios quiere que eso se rompa y los límites ya no sean para poder vivir para el diseño que Él te eligió. He escuchado gente que dice todo el tiempo, eso es para algunos, mentira del diablo. No es para algunos, es para todos los que creen. Sigue diciendo esto que posteó la pastora Lore. Cambia
tu mentalidad y se manifestará la prosperidad. Porque cuando uno es próspero, es pleno, aún no teniendo nada en la billetera. ¿Sabes por qué? Porque ese momentáneo es pasajero. La billetera se vive llenando cuando vos vivís para Él. Por eso es necesario que vos te entregues a Dios en un rompimiento, iglesia. Deje de sostener ese vaso que muchas veces son excusas, son argumentos, son situaciones que crees que Dios no está mirando la verdad y Él está dentro tuyo y Él está viendo todo. Yo puedo darte fe de que no es por capacidad, es por vida. Y desde que empecé a vivir en su vida, no hay nada más deleitoso que vivir para Él. A veces le digo a la gente, yo no sé qué verán, pero yo disfruto tanto de mi Dios. No hay momento para dolor, porque aun cuando viene el dolor puedo ver su mano glorificándose. No hay momento para el fracaso, porque cuando algo no me salió bien, Él me está diciendo, hija, dale que vos podés, dale que vos podés. Y pero la gente me falló, la gente me defraudó. No se trata de Él, se trata de ese vaso que querés sostener y no es lo que Dios eligió que sostenga. Voy a invitar a los chicos de la alabanza que puedan pasar. Yo no sé qué estás sintiendo vos. Yo sé que sí, que Dios está con cierta cantidad de martillos en su mano, no para golpearte, sino para que se rompan las maldiciones en esta mañana. Gente, he escuchado decir, por años conozco a Dios. Y la impronta fue tan desvirtuada de la verdad de Dios, que hoy te sentás en un lugar a escuchar una palabra y no la disfrutás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida y muchas veces estamos llenos de religión. Y domingo, pastora, 2:30, 1 menos cuarto, menos 20, ya tengo que estar en casa al almuerzo. Oh, esos son vasos que uno sostiene. Oh, porque Dios no eligió hijos para que vivamos en religión, en costumbrismo, en conformidad. Dios eligió hombres y mujeres para que hagan lo que hizo el rey David. Ser un ejemplo. No solo para todo un pueblo, sino para sus generaciones. Claro que en esta casa ministerial nos falta el cuidado, nos falta gente que te hable para la prosperidad, para las finanzas. Pero si hay algo que hay, y no es por engrandecer al hombre, sino a Dios en medio de todo esto, es una vida de testimonio. Testimonio con los hijos, con la crianza, con el cuidado como matrimonio. Y muchas veces decís, me encantaría tener una familia como mi padre. ¿Por qué no seguís el ejemplo? Por eso creo que una voz del cielo hoy te está diciendo en esta mañana que algo tiene que acontecer para que Dios pueda romper esa estructura pensante que te subyugó por años, aún por la vida. Yo de los 16 hasta los 20 y pico de años viví de esa manera, en la pobreza, en la miseria, en la mugre, en la basura. Y a veces somos sus hijos y nos conformamos. O a veces decimos, uy, yo soy pobre pero limpito. Pero sos pobre. Pobre pero honesto. Seguís siendo pobre. Pobre pero educado. Seguís siendo pobre. Y riqueza se trata de estar habilitado para mostrar
el Cristo que te habita. Yo quisiera invitar a aquellos que, escuche bien, sienta la necesidad de que hoy sea una mañana de rompimiento para su persona, porque no vengas por tu familia, ven y por tu persona primero, porque todo empieza por uno. Dios trata a individuos. Es necesario que puedas estar al altar. Pasa aquí adelante. Yo voy a pedir a que los pastores puedan estar ministrando, pero con esta palabra directriz, que haya ese rompimiento y ese vaso que quisimos sostener por tiempo, se llame como se llame, hoy lo soltemos. Lo soltemos. Dios no nos creó con limitaciones, amada iglesia. Podemos ver en el libro de Génesis, Adán tenía todo, pero lo único que lo desvinculó de todo eso que Dios le había creado para él fue el pecado. Y hoy no nos damos cuenta que los malos pensamientos tienen que ver con pecado, que los malos gestos, que la queja tiene que ver con pecado. Gente que se congrega y en su casa es un caos, pero porque no dejan que Dios los cambie. Claro que a mí me falta mucho cambiar todavía, pero cada día me expongo a esos cambios. A los que pasaron invito que puedan estar más adelante para que puedan pasar todo lo que quieran hacerlo. Y vamos a pedir que ese león empiece a rugir con una voz audible. Para que nuestra mente